por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos una vez más a Red Democrática, este programa que se ha dedicado ya por más de 3 años a poner temas que construyen, a traer a personas especialistas en su campo para que nos puedan dibujar la Costa Rica que tenemos hoy, pero más allá de eso, la Costa Rica la cual debemos caminar, porque nuestro bienestar está en juego, pero también y sobre todo el de nuestros hijos y nietos. Por decisiones que tomemos o por falta de decisiones que tomemos, ellos se van a perjudicar y no tienen en este momento la posibilidad, la capacidad de hacer nada para evitarlo. Es nuestra responsabilidad, esa es nuestra comisión acá en el país en el que Dios nos ha puesto. Para el día de hoy tenemos un invitado especial, ya lo hemos tenido en otra ocasión acá en el programa, don Mario Quiroz, a quien le damos la muy cordial bienvenida a todos los que están en plataformas digitales, ya lo pueden ver, y también a quienes están en la 89.1 frecuencia modulada. Darte la bienvenida, Mario. Es un gusto volver a encontrarnos por acá para conversar. Yo creo que es algo que nos apasiona más que lo que nos ocupa, que es la realidad nacional. ¿Cómo estás, Mario? Jonathan, muy buenos días. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los oyentes por las distintas plataformas del programa, los que lo siguen. 23 de septiembre del 2025 fue la última vez que conversamos y echando un poquito el cassette para atrás, Jonathan, estamos hoy varios meses después, 7 meses después casi, y mucho de lo que hablamos en ese programa, vos y yo, que veíamos, ¿verdad? En términos generales, en ese momento estábamos hablando sobre números, acababa de salir una encuesta, estábamos hablando mucho con datos, y con esos datos estábamos hablando de cómo estábamos viendo el panorama y cuáles eran nuestras hipótesis, y creo que, bueno, no nos fue tan mal a vos y a mí en lo que dijimos que iba a ocurrir y dónde estamos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Mario. En aquel momento había mucho ruido en el ambiente, había muchas personas que daban escenarios muy distintos los unos de los otros, pero en aquel momento me acuerdo que coincidíamos en varias lecturas y nos acercábamos en mucho a la vía principal de lo que estaba sucediendo. Y a ver, vos no nos dejas mentir, para entender al electorado y para entender a la sociedad, nada mejor que el dato, nada mejor que la data, porque lo demás son puras percepciones basadas en subjetividades, en visiones del mundo, en momentos que todos vivimos distintos el uno al otro, y nada mejor que el dato duro para saber exactamente qué está pensando el país. Y una vez pasada la página de ya Pueblo Soberano ganando, doña Laura Fernández asumiendo su cargo, los nuevos diputados en su silla, lo que corresponde es hacer un balance de las circunstancias, de la situación, un estado de situación y de cómo vemos, porque Costa Rica la dibujan a veces muy apocalíptica, a veces muy plena, y en realidad es que estamos en procesos de mejora continua, que lo mejor que podemos hacer es ver nuestros errores, enmendarlos y no meterlos debajo de la alfombra, que es mucho lo que hacen algunas personas defendiendo su tesis. Y aquí Sí. hablo de un lado y del otro, porque los fanatismos no nos llevan a buen puerto. Lo que nos lleva a buen puerto es cabeza fría, ver los datos, ver las realidades, ver en qué hay que atender los problemas, reconocer los errores que se han dado de un lado y del otro, y ver que lo que está por delante no es un afán personal, sino que es Costa Rica, es algo mucho más grande. Sí, así es. Voy a retomar un concepto
que vos y yo conversamos y que ahora tal vez ya con el periódico de lunes podemos desempacar un poquito más. Decíamos en septiembre que Costa Rica estaba en un cambio de ciclo político, que esto era un cambio de ciclo político que venía desde el 2002, poquito a poco, en distintas manifestaciones, donde se le da el primer golpe importante al bipartidismo cuando el PAC queda ahí como un tercer actor electoral, con un buen porcentaje de los votos presidenciales y con un número importante de diputados, ¿verdad? Ahí se rompe el bipartidismo. Hoy yo he oído a mucha gente de eh, si es la tercera república o no, no me voy a meter en eso por el momento. Lo que sí puedo yo reconocer es que estamos en un cambio de ciclo político y hay señales históricas, ¿verdad? Es la primera vez que un partido que no es Liberación o la Unidad tiene control al mismo, o la unidad, ¿verdad? Cuando digo unidad me refiero a las distintas versiones de la unidad para atrás también, ¿verdad? Digamos, que no sea un partido del bipartidismo, tiene control tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Es la primera vez también que un partido que no sea alguno de los del bipartidismo tiene la fracción legislativa más grande, ¿verdad? Y después de varios años donde la conformación de la Asamblea incluso lo que le daba era al partido oficialista, eso ocurrió en 3 elecciones, una fracción bastante minoritaria, y a vos te tocó participar en una asamblea así, con respecto a las fracciones de oposición, volvemos a tener eso. Y con un polo político eh, construido en torno a 2 personas, que son don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros, hoy doña Laura, que es la segunda etapa de ese movimiento, pero todavía con una arquitectura del poder muy amarrada en torno a ellos, que parece que sí, que está consolidando un polo político ahí que agrupa, digamos, lo que uno podría decir la derecha más tradicional. Claro, eso nos da como para 4 programas desempacar eso, ¿verdad? Pero Así. digamos, lo que uno podría decir más a la derecha y un polo político que hay que ver cómo se desempaca, que parece en que está el progresismo del Frente Amplio, el progresismo del PAC, todavía lo que quede, y curiosamente, Jonathan, Liberación y la Unidad, que si pudiera ponerlo en esos términos, me parece que están todavía en una crisis existencial de, de dónde quieren jugar en si quieren ser más al centro del oficialismo y de el PAC y el Frente Amplio, si quieren más bien parecerse más al PAC y al Frente Amplio, y en eso creo que están en una crisis existencial donde después lo hablaremos, pero creo que el que saca de este bloque que se conformó de la oposición mayor provecho es el Frente Amplio. Mira, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y pese a la claridad doctrinal, ideológica que pueda tener, por ejemplo, un Álvaro Ramos Chávez, que él dice la socialdemocracia, el liberacionismo, lo hemos recapitulado y la enumera y la explica en videos de 2 minutos. Eso no ha permeado a las bases, eso no ha permeado en el país. Hay mucha confusión de lo que deberían de ser o lo que en teoría son. Y como bien decís, el Frente Amplio está agrupando y me quedo con una frase que casualmente le escuché en un medio de comunicación a Edgardo Araya, que decía, Frente Amplio va a llegar a ser gobierno pronto, nos vamos a comer a Liberación. Más o menos parafraseado fue así como lo dijo. Y en ese contexto veo 3 grandes grupos, no sé cómo lo ves vos. Un grupo tradicional longevo, afín al liberacionismo clásico, esperando que ese liberacionismo
vuelva a tener su fortaleza o se reconfigure y vuelva a tener el poder. Un sector social medio, no en clase, sino en edad, etario, muy adscrito al movimiento chavista, al movimiento de pueblo, alrededor del pueblo soberano de Rodrigo Chávez, el que es en este momento el que está ostentando el poder, y uno más joven, que es el que está sembrando con demasiada paciencia al Frente Amplio, y que si lo vemos en contexto generacional, para el 2034 los que ahora son jóvenes van a tener una brecha de 35 años, 40 años, y los que vienen para arriba sembrándose con la misma semilla de los que ahora son jóvenes y son más comportamiento progresista, pues van a tener un músculo importante, nada despreciable, y para ese momento la población longeva liberacionista clásica ya no va a ser tan numerosa. Entonces nos estamos polarizando hacia un par de bloques con el paso del tiempo, salvo que algo se haga en el camino, pero donde sí veo como vos al Frente Amplio sacando provecho, donde sí veo a un chavismo fortalecido, pero que con el paso del tiempo habrá que ver quiénes son más, si lo conservador, derecha conservadora o lo izquierda progresista. Sí, y es interesante, ¿verdad? Porque uno también te desempaco otro, totalmente de acuerdo, porque yo creo y corrijo, creo que hay tres en crisis existencial, porque incluso pondría el PAC ahí. Claro, totalmente. Creo que el PAC, lo mucho o poco que sea, pero creo que en este bloque, vamos a ver, Liberación tiene una urgencia de ganar en el 2030 Tiene como que. partido, tiene una urgencia, ¿verdad? El PAC ya tenía una urgencia. Ahora con doña Claudia, que puede entender uno, ¿verdad? Puede entenderlo, que era una apuesta inteligente porque le hablaba a la base, pero también por cada positivo que genera tres negativos, ¿verdad? Entonces, es, en mi hipótesis, o en mi idea, es una candidata buena para conservar base, pero no es buena para crecer. Creo que ahí, De hecho, y, volvería a ser el PAC tradicional de oposición. sí, y además, Jonathan, en estos últimos 2 días lo que he estado observando, eh, es que también cuando hablo de crisis existencial, porque han hecho todo lo posible para separarse del PAC, pero uno ve sus discursos en la Asamblea Legislativa y es reivindicando al PAC. Hablando de Entonces, eso. ahí me causa una, no sé, como una suerte de cortocircuito, porque, y esto es un error del que debieron haber aprendido de Liberación Nacional. Liberación Nacional, uno de los errores de comunicación es que quiere que la gente solo se acuerde de lo bueno y no de lo malo. Entonces ya la gente tiene en su mente, no nos gusta Liberación Nacional por esto, y ellos lo que van es a devolvernos a la historia, que precisamente es lo que a la gente no le gusta. Entonces creo que el PAC ahí, eh, el Frente Amplio, contrario a estas urgencias, bueno, y digamos, terminemos la unidad, que la unidad creo que cada vez se le está haciendo menos urgente ganar porque ya su escala no le está dando Mira, para... pero más allá de no le está dando, la unidad es el gato que siempre sale parado, porque en todas las elecciones logra colocar fichas en el gobierno de turno y sigue manteniendo cuota de oposición. O sea, es algo impresionante cómo lo logra, porque en todos los gobiernos uno ve palpablemente a liderazgos de la unidad en una silla de gobierno, aunque no son. Lo que pasa es que te hago la siguiente pregunta, a ver si estás de acuerdo conmigo. ¿No te parece que ya cuando uno ve toda la historia de lo que le ha pasado a la unidad, tal vez desde, tal vez desde don Luis Guillermo para acá, ya lo que estamos presenciando es como el desmantelamiento poco a poco y cada vez más grave, ¿verdad? De lo que quedaba de la unidad? No niego
y esto de una vez para que quede constancia aquí, ¿no? De que puede ser que en las municipales se arranquen seis alcaldías. Eso, pues vos y yo sabemos que las municipales tienen una dinámica propia, bastante particular, muy local, mucho abstencionismo, ¿verdad? Es una elección distinta, pero yo sí siento que cada vez el partido se les va desmantelando más y hay que también reconocer algo. Ni don Juan Carlos Hidalgo, ni doña Abril Gordienco son socialcristianos clásicos, ¿verdad? Sí. En lo positivo, sí, son gente nueva que le dio una cara nueva al partido, pero no es el socialcristianismo clásico. Entonces estamos hablando de otra unidad distinta. Y yo creo que en todas estas urgencias, el que está más cómodo, Jonathan, es el Frente Amplio. Ya amplio. Sí. Como bien decís, porque a mí me llamó mucha la atención esa. Vamos a ver, vos pasaste por la Asamblea Legislativa. eh, no sé si te llamó la atención que cuando se anunció el bloque opositor, el Frente Amplio le cediera a Liberación Nacional el protagonismo. Fue Álvaro Ramírez el que pidió el receso. En ningún momento dijeron hay una petición conjunta de 4 jefes de fracción por un receso. El primero que habló fue Liberación Nacional. Y si algo tiene José María Villalta es Es colmillo, colmillo. ¿verdad? Sí. Y uno, cuando uno veía eso, y primero tengo que reconocer que en el medio de la transmisión lo primero que dije es, bueno, eh, gran ganador Liberación Nacional, se reivindicó como el líder de la oposición, ¿verdad? Ya cuando fui desempacando y me empecé a hacer estos cuestionamientos yo mismo, y ahí, qué curioso que nos haya llamado lo mismo, y veo las declaraciones de Edgardo Araya diciendo eso, de en algún momento vamos a hacer gobierno, y la otra declaración que hoy fue, bueno, es que este, este acuerdo ya les permite ver a ustedes que nosotros podemos negociar, que no somos tan radicales, que somos moderados, ¿verdad? Entonces dije yo, no, hombre, se les está metiendo por la izquierda poquito a poco y ese es el objetivo. Están siendo claros cuál es su objetivo político, mostrarse más moderados, menos radicales y eso de lo que va a hacer es que puede, y ahí coincido, puede acabar comiéndose a un Liberación Nacional que es inconsistente, es errático, uno a veces no sabe en qué cree, no sabe qué posiciones, cambia posiciones según el candidato. Al Frente Amplio hay que reconocerle que es, Consistente. sí, yo tengo a veces mis cuestionamientos con eso, pero sí, digamos, por lo menos en su discurso mercadológico y de venta, da apariencia de consistencia y coherencia, y eso hace que en la dinámica en que estamos, en que el progresismo obviamente tuvo, y esto es pendular en la historia, ¿verdad? En que el progresismo ahora está teniendo eh, un retroceso en el protagonismo, tal vez, eso hace que, por supuesto, la gente que todavía quiere defender esas conquistas que están mundialmente, globalmente bajo ataque, tienda a agruparse en torno a una fracción que las defiende con más vehemencia. De hecho, Mario, otro elemento, dos elementos adicionales a lo que decís. Uno, el Frente Amplio es muy disciplinado y toma en cuenta a sus bases. Poco o mucho, cuando hay proyectos de ley, el diputado de la provincia dice, estoy tamizando con las bases, con su provincia, y esperar las respuestas y hace el efecto de escucha, lo cual hace un efecto partido, un efecto pertenencia, algo que a Liberación se le ha complicado últimamente. Y número dos, el modelo actual más moderado, y lo he dicho en otros espacios acá en el programa, en otros momentos, se me hace muy familiar a lo que es la izquierda del Frente Amplio uruguaya, Eh, donde ellos son más mesurados, no dejan de pensar lo que dicen, pero sí se cuidan de cómo lo están diciendo.
tal cual, Jonathan, no le pondría ni una coma ni le quitaría un punto a lo que decís. Yo creo que ellos han ido aprendiendo de sus pares en Latinoamérica. A mí la gran duda que siempre me queda con estas conversiones es si serán de verdad por convicción o serán por conveniencia, ¿verdad? Sí. Porque también ve uno, los ve uno hacer eso, pero después sale y ve las manifestaciones que hacen ahí en la Plaza de la Democracia, eh, eh, cómo se refiere una diputada a lo que ha ocurrido en Venezuela, entonces le queda a uno un poquito, eh, Un poquito mucho. un poquito de duda, un poquito mucho de duda, si es por convicción o por conveniencia. Pero creo que hay algo, Jonathan, de lo que estamos conversando que sí tenemos que decirle a la gente que nos sigue. Por lo menos están siendo claros en cuál es su estrategia. Todos estamos avisados de qué es lo que están tratando de hacer. Aquí que nadie venga a decir, y si no podemos sacar este programa en las próximas elecciones, que nadie venga a decir, ah, no, es que están siendo muy claros en cuál es su Sí. estrategia política. No, y de hecho, Mario, lo que decías de cederle el protagonismo a Liberación es que este momento coyuntural, políticamente hablando, el péndulo está a favor del chavismo, está a favor del pueblo soberano, está a favor del conservadurismo derecha, en algunos temas hasta liberal, si se pudiera ver de esa forma, y no quieren exponerse, no quieren exponer el proyecto. Entonces le dicen al hermano que está a la par, pase usted, use usted el micrófono primero, lúzcase usted, levante la mano usted, pero el orquestador, el que va dando el ton y el son de lo que está pasando como conservadores, como opositores, si bien doña Claudia dice, no quiero que nos llamen bloque opositores, bloque Mm. democrático, pero eso no va a pasar. Básicamente la etiqueta está puesta de oficio, pero esa forma de ejecutar el proyecto político es interesante más viendo a Villalta jugando en equipo por primera vez. Siempre ha estado solo. Siempre es el pisote solo que anda en la asamblea haciendo lo que hace, las travesuras que hace, las maldades que hace, las bondades que tiene, de todo, porque todo el mundo no es ni bueno ni malo, todo el mundo está en tonos grises en la vida, pero es la primera vez que luce como equipo. Vamos a ver cómo le va. Sí, tal cual. Y por eso te digo, a mí cuando vi, ya cuando empecé a ver lo del Frente Amplio y vi esas sutilezas, dije, aquí no, yo creo que mi impresión inicial estuvo equivocada. Eh, y volvemos, Jonathan, a algo, es que cuando uno no tiene urgencia, el racional de actuar es distinto. Y el Ujú. Frente Amplio, cuando uno se pone a pensar, puede hacer este intento. Lo peor que le puede pasar es quedar en su base histórica. Eso es lo peor que le puede pasar, ¿verdad? Pero todo parece indicar que no, que el digamos, en eso del péndulo que decís, la posición tan firme, las reacciones tan fuertes que genera una figura como Rodrigo Chávez, del otro lado necesitan contrapesos o los electores que no están con Rodrigo Chávez están buscando a alguien que le plante cara. Es normal, no estamos vos y yo diciendo algo que sea... eh, Y eh, debe ser así. sí, sí, sí. Y en eso hay que reconocer que quien más se le plantó fue el Frente Amplio, ¿verdad? Liberación, quien más se le plantó con estrategia. Tal vez deberíamos ponerle ese, ese apellido, ¿verdad? Porque los otros partidos también se le plantaron, pero sin estrategia. ¿Verdad? Y por eso es que tienen los resultados electorales que tienen, porque volvemos a algo que dijimos, es un momento muy particular de la historia costarricense, se están reacomodando muchísimas cosas, ese proceso de reacomodo no es fácil para todos porque implica eh,
implica mucha autocrítica. Y aquí hay gente que sigue viendo la política como si estuviéramos en el 1986, 1982. A mí hay gente, amigos de Liberación con los que hablo, y a veces me dicen, no, es que en el 82 con Luis Alberto hicimos tal y tal cosa en la campaña. Y yo me pongo y digo, pucha, es que qué complicado no entender que estamos en el 2026, ¿verdad? Y que eso implica eh, más de 4 décadas de, de cambio, ¿verdad? O sea, Y no solo de cambio como sociedad, sino el contexto de la sociedad, porque en la era de la comunicación y la información en la que estamos forma y deforma. Y en ese sentido, el manejar la comunicación en pro de lo que uno busca también tiene el peligro de que se le vuelva la tortilla y es que la comunicación destape todo lo que no se ha hecho bien, caso que le pasa al PAC todos los días ahora e incluso a la unidad, e incluso a liberación. sí, eso que decir, yo creo que si uno ve, Jonathan, nos hemos centrado mucho en el análisis, en la crisis en la crisis de los partidos políticos, pero lo que estamos viendo es una crisis y o transformación de todos los actores políticos que ejercen alguna representación. Los medios, como acabas de decir, son uno. eh, la Iglesia Católica, ¿verdad? Uno tiene que decir que la Iglesia Católica era el actor político religioso en Costa Rica. Cuando los partidos cristianos entran en escena, obedeciendo a una reconfiguración también, no me gusta eh, decirlo así, pero no encuentro de cómo se repartía, digamos, eh, de las iglesias, ¿verdad? En cómo la gente practica, ya no es una sociedad esencialmente católica, ¿verdad? Ya comparte, pero los partidos cristianos iban a la Asamblea Legislativa, la Claro. Iglesia Católica no, entonces ya la forma de ejercer el poder ahí es distinto y ya, ya son actores políticos importantes, entonces ya vamos, medios, Iglesia Católica, la academia ausente. Aquí, mientras no le toquen el FES, aquí no pasó nada. Si te vi, no me acuerdo. Los partidos políticos, como dijimos, las transformaciones, Jonathan, que ha tenido la empresa privada. Ya no somos una sociedad comercial e industrial, ahora somos una sociedad de servicios, de exportaciones, de turismo. Eso causa muy transnacionalizada nuestra economía. Eso hace que haya toda una serie eh, de retos y aspiraciones distintas, tensiones distintas. La burocracia entendida como que sí, estamos en un momento en que la rendición de cuentas es distinto y hay, lo voy a decir así, privilegios que antes pasaban desapercibidos, ahora a la gente les choca. Los sindicatos están en los suelos. eh, De y hecho, me Mario, y me falta alguno por ahí. eh, Me falta alguno por ahí, pero ahorita me acuerdo cuál me falta. Pero bueno, lo cierto es que todos esos están sufriendo crisis o transformaciones y todos esos son actores del sistema democrático de representación. de hecho, en todos los casos que estás nombrando, la diferencia y el paradigma que está transformándose en este mover del péndulo o transformación política en la que estamos es que antes había una suerte de estoy con todos y no estoy con nadie. Ahora no, ahora los medios, como en el estilo americano, hay unos, en Estados Unidos es demócratas republicanos, en Costa Rica es chavista y no chavista. Y se están expresando de esa forma y muestran su línea editorial de esa forma. Ya no es atiendo a todos y le río la gracia a todos, ya se están haciendo la diferenciación en la parte empresarios también, en la parte de la Iglesia Católica igual, en una conferencia episcopal hablando de una línea
y el padre Sergio recibiendo las bondades de la otra línea. No digo que están contrapuestos, sino que Sí, sí. ahora están separados en esa línea de beneficios o no beneficios. Los sindicatos igual. La parte de la academia es la que más se mantiene al margen, salvo que le toquen los huevos al elefante, que es el FES, pero aún así no hay cosa que dure más de 3 días y el esfuerzo por hacer valer el FES también se les acaba la gasolina y pasa la página. Me parece que la gran reconfiguración pasa también por tomar partido. Ahora la gente está tomando partido, los sectores están tomando partido y ya no es casi que esperar a que la política se mueva aquí arriba y todos aquí abajo estamos bien, sino que ya bajó la política y todos digerimos, hablamos, masticamos y vivimos esa misma contienda a favor o en contra. Jonathan, qué dicha que lo tocas, porque de nuevo, es otra cosa que ha venido progresivamente, ¿verdad? 2006, ¿cuál fue la campaña? ¿A favor o en contra del TLC? Y un año después, referéndum del TLC a favor y en contra, ¿verdad? Y eso lastimó mucho a, a la oposición frente a doña Laura Chinchilla, que bueno, ganó con mucha contundencia, pero en el 2014 ya, ya había una necesidad de cambio y la votación fue cambio o no cambio. Cuando uno, pasa que esto es ver los datos distintos, cuando uno ve lo que votó por Liberación Nacional en esa elección, viniendo de un 47% de votos, ¿verdad? Versus lo que votó por don Johnny, ya uno ve que había una caída enorme y una campaña que tal vez es la que ejemplifica eso más, Jonathan, es la que vos viviste también muy de cerca. Yo sí hay una característica que tengo que decir de la campaña del 2018, es que pasaron a segunda ronda los únicos dos candidatos que tuvieron una posición clara en cuanto al tema que estaba en esos momentos en la campaña. Así Todo es. el resto eran unas posiciones, bueno, sí, pero con esto, o no, pero, ¿verdad? Los únicos que con matrimonio igualitario tuvieron una posición clara fueron ustedes en ese momento y el PAC. Y el PAC, digo, fue la apuesta que le salió, que no, ni siquiera sé si fue por diseño, realmente, ¿verdad? A veces pienso que fue sencillamente por carambola, pero hasta que sea por carambola, el electorado, que es algo que vos y yo también dijimos en septiembre, que, que se había perdido la capacidad de leer al electorado y que todo se leía desde la oferta, no desde la demanda. Lo que acabas de decir es que, y eso no todo mundo lo ve, es que las motivaciones del electorado cambiaron. Ya no es el electorado del bipartidismo. Entonces ya hay una necesidad de mayor claridad. Y como vos decís, en el bipartidismo yo mejor me tiraba lo más al centro, porque había dos opciones, ¿verdad? Eh, Eso eran, o votaban por mí o por el otro. Ya no, uno tiene que ver cómo va construyendo una coalición electoral distinta. Ahí es donde yo creo que los que lo tienen claro en estos momentos son el oficialismo y el Frente Amplio. Creo que esos son Totalmente de acuerdo. los dos que tienen claros eh, qué quieren en cuanto a construcción de coalición electoral. El Frente Amplio quiere borrar a Liberación Nacional, creo que ya se comió al PAC, esa es mi impresión. Ujú. Yo estimo que el PAC eh, va a acabar chupado por el Frente Amplio. eh, y creo que van por liberación. Y creo que lo que quedaba de la unidad, ahora esto no lo había pensado, pero ahora que te oía hacer esa segmentación de manera muy acertada, yo creo que lo de la unidad, cuando hiciste esa segmentación etaria, ¿verdad? Probablemente lo que queda de la unidad se va a dividir entre el oficialismo y alguna parte entre más joven, tal vez en ese Frente Amplio, eh, Liberación, y ahí la unidad creo que, de nuevo, no estamos diciendo que van a desaparecer, pero como competidores electorales, por lo menos
no en el corto plazo. Y obviamente eso es con el periódico que estamos viendo hoy. En 3 años podrá salir otro partido con un outsider totalmente que nadie está viendo por su propia naturaleza y todo esto cambia. El asunto y el tema es que los que están siendo más claros o los que están viendo más claro el panorama son los que son más claros a las horas de hablar. El punto alto del chavismo es su comunicación. Lo hacen súper tranquilo, súper fácil de entender, sencillo, con las palabras menos rimbombantes que hay. Y el Frente Amplio que se apega a su libreto y no se aparta de él, pase lo que pase. Los demás le ponen, y rescato la palabra que has puesto sobre el tapete en varios momentos de la conversación, el pero. Es que tal otro, pero. Y en eso les da pánico irse hacia un lado o el otro porque no quieren darle ventaja en esta carrera de 4 años a ningún competidor y es a final de cuentas lo que hacen por no hacer nada, darle ventaja al competidor. Un amigo en común tuyo y mío de Liberación Nacional, que fue colega diputado tuyo, que no digo el nombre porque no estoy autorizado, pero me decía que el problema es que las discusiones en Liberación, independientemente de cuál posición tenga uno en cuanto a temas conflictivos, me decía, no sé, llevas fertilización in vitro a la fracción, ¿verdad? Y la discusión es, ay, es que si decimos que sí, nos echamos encima a tal grupo. Y si decimos que no, a tal grupo. Entonces me dice, con tal de no echarnos a nadie encima, salimos con una posición que no dice nada y no le quedamos bien ni a los que sí, ni a los que no. Es lo que les pasó con 4.3. Ahora que hicieron la última versión, que uno se quedó como que a quién le están diciendo sigue, a estos o a estos, porque ninguno de los dos. En eso que estás poniendo sobre el tapete, saludos al común amigo, ya sé quién es, el, lo que, lo que priva es lo que hace la burbuja de las redes sociales. Esa, Y esa burbuja de las qué redes dicha que lo sociales tocas así. es que esa burbuja de las redes sociales dentro de la asamblea llega a ser tóxica porque les da pánico a algunos tomar decisiones porque esa burbuja me va a atacar y no entienden y no disciernen que Costa Rica es más grande que una micro burbuja que es la que está siguiendo lo que uno está haciendo. Y ahí es donde se ponen en contrapeso las decisiones reales que hay que tomar y que se llegan a complicar muchísimo precisamente por lo que estás diciendo, a quién le quedó bien y a quién le quedó mal, y no cómo construimos. Y a partir de ahí es que nos hemos estado todos, hasta el propio chavismo, haciendo zancadillas más fuertes o menos fuertes precisamente por ese factor. Sí, qué dicha que lo tocas así como lo decís, porque yo siempre he dicho que ahora en la campaña lo dije mucho, que el problema es que yo veía que muchas estrategias de la campaña estaban formuladas a partir de los grupos de WhatsApp. Sí. Y ahí volvemos a algo que dijimos, esa no es la demanda política. O sea, cuando uno ve, Jonathan, de nuevo, datos, que la mayoría de los costarricenses, entre 7 y 8 de cada 10 costarricenses, no militan en ningún partido político, entonces no existe esa tal militancia. Existe una base estructural, ¿verdad? De renovación, esas estructuras que sostienen, pero eso no le da a nadie para ganar. ¿Verdad? Y ese 7-8 sin militancia, si lo contraponemos con el índice de aceptación del presidente actual, pues nos da un A más B que nos da un C, que es al final de cuentas el resultado final de las elecciones. Exactamente. Entonces, si uno sigue creyendo, a mí ayer, el tema de la aprobación del tren eléctrico, y yo oía, Jonathan, los discursos, todos estaban de acuerdo en el proyecto, ¿verdad? No había, ya habían anunciado desde la mañana que lo iban a votar, y uno oía los discursos de los diputados. Solo le reconozco a doña Abril Gordienco, que creo que fue la que hizo lo correcto, que dijo,
yo quería hablar, tenía un discurso, pero para no atrasar la votación, por favor voy a mandar mi discurso por escrito para que consten actas y sigan adelante. Pero Jonathan, lo mismo, y no lo digo, vamos a ver, yo lo entiendo. Eh, Hay que hacerlo, pero no en demasía. Exactamente, yo lo entiendo, pero tal vez lo que tienen que entender es que nadie le pone atención a eso, de su demanda política, ¿verdad? Entonces, es una repetición de una dinámica de hablarse entre políticos, para políticos. Y de hecho, Mario, ¿cuánto le toma a una Pilar Cisneros o a un Rodrigo Chávez decir lo que ayer se dijo durante toda la tarde? ¿Cuánto tiempo ocupan ellos con una cámara encendida para dar ese mensaje y que todo el mundo lo entienda? ¿Es eso, Exactamente. es eso lo que estás diciendo? Pasamos horas hablándole a la barra brava y que está dentro de la asamblea, pero no le estamos hablando de verdad a la gente que ocupa ver el mensaje de si es bueno o no es bueno, si es más caro o más barato, si nos va a dar solución a todos o no, si el que está en Peñas Blancas va a pagar igual que el que paga en San José, aunque no lo use. O sea, hay mil cosas sobre todos los temas que no existe y no ha existido la capacidad para darlo de forma sencilla, clara y directa. Pues yo voy a dar un ejemplo, Jonathan, que a mí tengo que reconocérselos. Los informes presidenciales de don Rodrigo Chávez han durado todos entre 45 y 50 minutos, Ujú. no más de eso, Sí, sí. incluyendo apoyo audiovisual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que ellos tienen claro ¿A que quién le su hablan? mensaje no es para los diputados. Sí. Su mensaje es, están cumpliendo con la formalidad de dar, mandan el informe muy, muy, muy bonito, empastadito, todo muy bonito, ¿verdad? Eh, y ahí van, cumplen con la formalidad de dar un informe, pero es para afuera. El discurso de la presidenta electa, que estoy seguro que doña Pilar tuvo que ver, era de 10 páginas. Fue de 10 páginas, era un discurso muy corto. Yo ni te pregunto cuántos fueron los informes presidenciales que te tocaron a vos, aparte aburridísimos, ¿verdad? Ujú. Y, ¿verdad? Y hablando de datos que solo los que estaban en la sala entendían. Entonces, esto que decís, yo creo que hay, a ver, Jonathan, el hecho de que podamos hacer una entrevista en la forma en que lo estamos haciendo, ¿ya? Y que ya no salga solo por radio, sale por redes sociales, que, que la gente, a mí me pasa mucho, hay entrevistas como uno está trabajando, no puede oírlas todas, pero después las oye en la noche, en la mañana, ¿verdad? Todo esto ha cambiado la forma de comunicación. Ahora yo estoy haciendo un ejercicio en mis redes porque a mí me gusta mucho escribir, me encanta, es como pero me dijeron, mejor ponerlo en video, porque amigos míos me dicen, Mario, ya, la verdad es que no te leo, te pongo el like, pero no te leo. Entonces, estoy haciendo el ejercicio de que siempre escribo para sacármelo del organismo y ya hacer yo la catarsis y después tratar de hacerlo en un video, Jonathan, de no más de 5 minutos, lo que se puede hacer. Entonces, Así toda es. esta comunicación lo dijiste ahora al principio de la entrevista, usaste una palabra que es lo que lo que cualquiera de los políticos tiene que entender, conectar, cómo conectar, ¿verdad? Y eso creo que vuelvo a lo mismo, el oficialismo y el Frente Amplio son los que me parece que lo están teniendo claro en estos momentos de dónde están apostando. Y el riesgo, Mario, es que a ver, Liberación se acostumbró a estar en el poder, bien que mal, lo hacía cada tanto, y ahora viven de esas glorias. Y bien lo decías, en el 82 hicimos tal cosa, en el 86 hicimos tal otra, sacamos al país, hicimos tal otra, y todo eso estuvo muy bien. El tema es que no lograron reconvertir el mensaje en lo que sigue. Tienen que sí o sí tocar su pasado. Ese es un gran riesgo que le viene al chavismo, el acostumbrarse al momento pleno de un discurso de Rodrigo Chávez, presidente. Él ya no es presidente. Entonces, más bien la pregunta que tengo en este momento es cómo ves que puede mutar
la comunicación de este segundo episodio del movimiento chavista en el poder si él ya no está, aunque sí está presente como ministro de la presidencia? A ver, van a ponerlo siempre a hablar, a hacer los mismos discursos, las mismas interpretaciones, las mismas acciones, el mismo personaje, solo que con el pin de ministro, o ves algo diferente, porque les puede durar un tiempo, pero no sé cuánto tiempo puede durarles el efecto si solo siguen haciendo exactamente lo mismo. No sé si me voy a entender. No, te entiendo, y coincido. O sea, esta es una segunda etapa del mismo movimiento, pero esta segunda etapa tiene que mostrar evolución en muchas cosas, ¿verdad? Primero, ahora ya tienen 31 diputados, ya tienen la presidencia de la Asamblea Legislativa. Eh, Ejecutivo, presidencia de la Asamblea Legislativa, 31 diputados, ya te da, sí, no para hacer cambios estructurales, eso se tiene que negociar, pero ya tenés una presión para dar resultados, ¿verdad? Entonces, las excusas no todas pueden ser las mismas. Yo de lo que he percibido, la verdad es que veo que la presidente Fernández y don Rodrigo probablemente estén haciendo algo como de policía malo, policía bueno. Creo que don Rodrigo va a seguir adelante en los temas en que él es fuerte y me parece que esto es una estrategia inteligente lo que están haciendo, Es que él va a correcto. seguir adelante con los temas fuertes de críticas al Poder Judicial cuando tengan que subirle el tono. La presidenta no es que va a dejar de hacer las críticas, va a actuar con la misma firmeza como vimos en los discursos del 1 de mayo, pero probablemente le baje un poquito el volumen, ¿verdad? Ahí no va a ser el mismo volumen eh, de, del presidente, y creo que ahí van a irlo eh, eh, basculando, balanceando, eh, para ver cuándo tiene que desgastarse uno, cuándo el otro. Esto, Jonathan, vos lo vas a entender mucho mejor que yo porque pasaste por ahí. Una de las cosas que sí les cambia a nivel de contexto es que el eje de los conflictos fue casa presidencial. Con una fracción de 31 ya pueden escoger qué conflictos van a mandar a la Asamblea Legislativa Ujú. y qué conflictos sí van a dejar desde casa presidencial, porque ya el ancho, con 31 ya puedes hacer bastante, ¿verdad? A nivel, entonces podrá haber algunos conflictos, discusiones que se quedarán en el plenario y otros que yo creo que van a ser los mismos temas que el presidente ha insistido: reforma al Poder Judicial, eh, reformas institucionales, ciudad-gobierno. Ahí vamos a seguir viendo la misma línea de comunicación, que tampoco veo por qué la deberían cambiar en esos temas. Lo que creo es que ahora, sí pueden tener más cobertura aérea con los diputados. Y hay diputados que son buenos polemistas en la fracción de ellos, ¿verdad? José Miguel Villalobos, Marta Esquivel, son diputados que les pueden dar ahí más cobertura aérea. Vos ves en estos ya 5 o 6 minutos que nos queda el programa, Mario, ves a la fracción de Pueblo Soberano logrando sostenerse. Yo sé que es una pregunta muy reiterada en estos tiempos. Los 31 no solo unidos, sino caminando juntos, sino también respaldándose y haciendo esta suerte de juego de pared para poder descansar a Casa Presidencial y también hacer descansar a Doña Yara y a Nogui, porque el peso que tuvo que llevar Pilar y don Rodrigo fue muy fuerte. Ahora debería de ser más relajado y tener la capacidad de mover más temas o negociar más cosas, y eso también da el cuidado de si con 31 es suficiente para administrar el país. Si dan también esa lógica de que no hace falta más porque lo estamos logrando, también es peligroso para el tercer o siguiente paso de un proyecto que obviamente, como todo partido, quieren y aspiran a dar, ser el primero en estar 3 veces seguidas.
Te voy a contestar que en el papel sí, por tres condiciones que veo de arranque. Uno, vos y yo sabemos que no hay nada que cohesione más que la viabilidad política. Y en estos momentos el proyecto político que está creciendo es el del oficialismo. Entonces, con eso, lo que sí voy es a ponerte un asterisco. Sí creo que se logren mantener cohesionados hasta las elecciones municipales. Ok. Ahí, hasta ahí creo que no va a haber ningún problema. Y mientras el presidente se mantenga con los niveles de popularidad que tiene en la posición de ministro de la presidencia, creo que de aquí a 2 años no veo que vayan a tener fugas. Vos y yo también sabemos que ya una vez que yo soy diputado de Limón, por decir algo, y no me escogieron de candidato a la municipalidad a Jonathan, que era mi candidato y era de mi grupo, sino que escogieron al del grupo contrario, ya ahí empiezan los resentimientos, ¿verdad? Y entonces ya ahí, y son dolores de crecimiento normales de un movimiento, ¿verdad? Lo, lo raro sería que no los tuvieran. Eh, la gran, la gran pregunta que hay ahí es si hay otro lugar donde, incluso si yo me fuera y me separara, ¿a dónde me voy? Entonces, creo que por el momento de aquí a las elecciones municipales, yo no creo que haya van con el momento, están todavía todos contentos con un movimiento que crece. Entonces, creo que en estos 2 años veo esas posibilidades difíciles. Después de las elecciones municipales podríamos tener un programa y reevaluar qué vamos viendo. Vos ves en este contexto la frase que acabas de decir, ¿a dónde irme si no es aquí? Fue una campaña de 20 partidos inscritos, otros no lo lograron o no quisieron meterse, pero los resultados fueron apabullantes, fueron fuertísimos, fueron sumamente claros y dejaron la composición política de 20 a 5. Los demás, gracias por su participación, buen intento, suerte la próxima vez. ¿Ves naciendo un nuevo movimiento, agrupando, no sé si una coalición, no sé si un partido nuevo, o, o ves el ajedrez estable y cada partido tratando de solventar el vendaval que significa el visto bueno que tiene la gente sobre el movimiento chavista? Yo creo que del lado del polo del chavismo, ahí no creo que haya mucho movimiento. Creo Más que bien se puede sumar. yo creo que podría sumar algunos. Del otro lado, yo sí creo que por lo menos vamos a ver intentos de coaliciones. Aquí, y de nuevo, el gran jugador va a tener que ser Liberación Nacional, porque, ve, Jonathan, en el papel para Liberación Nacional, dar primero a nivel de orgullo, dar el paso a una coalición es aceptar que ya no son los grandes que eran. Pero segundo, tal vez políticamente más importante, coaligarse con el Frente Amplio y o el PAC, eso implica una postura ideológica, ¿verdad? Sí o sí, les guste o no. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero implica para ellos tomar una postura ideológica que los pone más a la izquierda desde de donde han estado. Así es. Y más bien en la tendencia del péndulo parece estar muy acomodado y muy tranquilo del otro lado. Exactamente. Mario, muchísimas gracias por el programa del día de hoy. No, Jonathan, como siempre, me encanta conversar con vos. Se puede conversar de muy ampliamente y un gusto, como siempre. Gracias por el espacio y gracias amigos que han estado en sintonía en FM, en plataformas digital. El programa estará siendo colocado como siempre en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática para que lo puedan compartir y así educarnos todos para poder hacer de este un mejor país todos los días. Hasta mañana, si Dios así lo permite.